Relatos de amor. R-162. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para salir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso, ya le dije yo que había muerto. Ahora he perdido a 2 hombres. Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Y el soldado, moribundo, respondió, claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme, Jack. Estaba seguro de que vendrías. R-163. Una niña estaba muriendo de una enfermedad de la que su hermano, de 18 años, había logrado recuperarse tiempo atrás. El médico dijo al muchacho, solo una transfusión de tu sangre puede salvar la vida de tu hermana, ¿estás dispuesto a dársela? Los ojos del muchacho reflejaron verdadero pavor. Dudó por unos instantes, y finalmente dijo, de acuerdo, doctor, lo haré. Una hora después de realizada la transfusión, el muchacho preguntó indeciso, dígame, doctor, ¿cuándo voy a morir? Solo entonces comprendió el doctor el momentáneo pavor que había detectado en los ojos del muchacho, creía que, al dar su sangre, iba también a dar la vida por su hermana. R-164. Un discípulo deseaba ardientemente renunciar al mundo, pero afirmaba que su familia le amaba demasiado como para permitirle que se fuera. Amarte, le dijo su gurú. Eso no es amor en absoluto, escucha. Y le reveló al discípulo un secreto del yoga que le permitiría simular que estaba muerto. Al día siguiente, según todas las apariencias externas, el hombre estaba muerto, y la casa se llenó de llantos y lamentaciones de parte de sus familiares. Entonces se presentó el gurú y dijo a la desconsolada familia que él tenía poder para resucitarlo si había alguien que quisiera morir en su lugar. Y preguntó si había algún voluntario. Para sorpresa del cadáver, todos los miembros de la familia comenzaron a aducir razones por las que debían seguir viviendo. Su propia mujer resumió los sentimientos de todos con estas palabras, en realidad, no hay necesidad de que nadie ocupe su lugar. Ya nos las arreglaremos sin él. R-165. 3 personas adultas estaban tomando un café en la cocina mientras los niños andaban jugando por el suelo. La conversación versaba sobre lo que harían en caso de peligro, y cada una de las 3 personas dijo que lo primero que haría sería poner a salvo a los niños. De pronto reventó la válvula de seguridad de la olla a presión, y toda la cocina se llenó al instante de vapor. En cuestión de segundos, todos estaban fuera de la cocina. Excepto los niños, que seguían jugando en el suelo. R-166. En el funeral de un hombre riquísimo había un individuo desconocido que se lamentaba y lloraba tanto como los demás. El sacerdote oficiante se acercó a él y le preguntó, ¿es usted, quizá, pariente del difunto? No. Entonces, ¿por qué llora usted de ese modo? Precisamente por eso. Toda aflicción, sea cual sea la ocasión, es por uno mismo. R-167. Una dependienta le vendió unos pantalones de un amarillo rabioso a un muchacho que parecía encantado con su compra. Al día siguiente volvió el muchacho diciendo que quería cambiar los pantalones. El motivo, no le gusta a mi novia. Una semana más tarde regresó de nuevo, todo sonriente, a comprar otra vez los dichosos pantalones. ¿Ha cambiado su novia de opinión?, le preguntó la dependienta. No, respondió el joven. He cambiado yo de novia. Relatos de amor. R-168. 2 amigas se encuentran al cabo de muchos años. Cuéntame, dice una de ellas, ¿qué fue de tu hijo? Mi hijo, responde la otra suspirando. Pobre hijo mío. Qué mala suerte ha tenido. Se casó con una chica que no da golpe en su casa. No quiere cocinar ni coser ni lavar ni limpiar. Se pasa el día en la cama holgazaneando, leyendo o durmiendo. ¿Querrás creer que el pobre muchacho tiene incluso que llevarle el desayuno a la cama? Es espantoso. ¿Y qué ha sido de tu hija? Ah, esa sí que ha tenido suerte. Se casó con un verdadero ángel. Figúrate que no permite que ella se moleste para nada.
Tiene criados que cocinan, cosen, lavan, limpian y lo hacen todo. ¿Querrás creer que él le lleva todas las mañanas el desayuno a la cama? Todo lo que hace es dormir cuanto quiere, y el resto del día lo emplea en descansar y leer en la cama. R169. Cuando Robert, un cuarentón, se enamoró de su vecina de 14 años, vendió todo lo que tenía y hasta aceptó hacer horas extra en su tiempo libre para ganar suficiente dinero y poder comprar a su novia el carísimo reloj que ella deseaba. Sus padres estaban consternados, pero decidieron que era mejor no decir nada. Llegó el día de comprar el reloj, y Robert regresó a casa sin haber gastado su dinero. Y esta es la explicación que dio: la llevé a la joyería y ella dijo que, después de todo, no quería el reloj. Que le hacían más ilusión otras cosas, como una pulsera, un collar, una sortija de oro. Y mientras ella lo fisgaba todo sin decidirse, recordé lo que una vez nos contó nuestro maestro, que antes de adquirir algo debíamos preguntarnos para qué lo queríamos. Entonces comprendí que, después de todo, yo no la quería realmente, de manera que salí de la joyería y me marché. R170. Un niño sintió que se le rompía el corazón cuando encontró, junto al estanque, a su querida tortuga patas arriba, inmóvil y sin vida. Su padre hizo cuanto pudo por consolarlo: no llores, hijo. Vamos a organizar un precioso funeral por el señor Tortuga. Le haremos un pequeño ataúd forrado en seda y encargaremos una lápida para su tumba con su nombre grabado. Luego le pondremos flores todos los días y rodearemos la tumba con una cerca. El niño se secó las lágrimas y se entusiasmó con el proyecto. Cuando todo estuvo dispuesto, se formó el cortejo: el padre, la madre, la criada, delante de todos, el niño, y empezaron a avanzar solemnemente hacia el estanque para llevarse el cuerpo, pero este había desaparecido. De pronto, vieron como el señor Tortuga emergía del fondo del estanque y nadaba tranquila y gozosamente. El niño, profundamente decepcionado, se quedó mirando fijamente al animal y, al cabo de unos instantes, dijo: vamos a matarlo. En realidad, no eres tú lo que me importa, sino la sensación que me produce amarte. R171. Una devota se hizo una estatua de Buda en madera y la cubrió con una fina capa de oro. Le quedó hermosísima, y la llevaba consigo a donde quiera que iba. Pasaron los años, y la devota, siempre con su estatua a cuestas, se estableció en un pequeño templo en el que había muchas estatuas de Buda, cada una de ellas con su respectivo altar. Comenzó todos los días a quemar incienso delante de su dorado Buda, pero descubrió, consternada, que parte del humo se escapaba hacia los altares colindantes. Entonces se hizo un embudo de papel a través del cual ascendía el humo únicamente hacia su Buda, con lo cual se ennegreció la nariz del precioso Buda dorado, que se puso feísimo. R172. Federico Guillermo, que reinó en Prusia a comienzos del siglo XVIII, tenía fama de ser un hombre muy temperamental y poco amigo de formalidades y cumplidos. Solía pasear sin escolta por las calles de Berlín. Si se encontraba con alguien que le desagradaba, lo cual no era infrecuente, no dudaba en usar su bastón contra la desventurada víctima. No es extraño, por tanto, que, cuando la gente le divisaba, se escabullera lo más discretamente posible. En cierta ocasión, yendo Federico por una calle, golpeando el suelo con su bastón, como de costumbre, un berlinés tardó demasiado en percatarse de su presencia, y su intento de ocultarse en un portal resultó fallido. Tú, dijo Federico, ¿a dónde vas? El hombre se puso a temblar. A esta casa, Majestad, respondió. ¿Es tu casa? No, Majestad. ¿Es la casa de un amigo? No, Majestad. Entonces, ¿por qué entras en ella? Al hombre le entró miedo de que el rey pudiera confundirle con un ladrón, y decidió decir la verdad, para evitar topar con su Majestad. ¿Y por qué quieres evitar topar conmigo? Porque tengo miedo de su Majestad. Al oír aquello, Federico Guillermo se puso rojo de furia, agarró al pobre hombre por los hombros, lo sacudió violentamente y le gritó: ¿Cómo te atreves a tener miedo de mí? Yo soy tu soberano, y se supone que tienes que amarme. Llámame, desgraciado. Te ordeno que me ames. R173. Una mujer notablemente corpulenta entró en la oficina del registro civil cerrando tras de sí la puerta con un portazo descomunal. ¿Me ha expedido usted esta licencia para casarme con Jacob Jacobson o no?, le preguntó al funcionario mientras arrojaba violentamente sobre la mesa el documento. El funcionario examinó atentamente el documento a través de sus gruesas gafas y dijo: sí, señora, creo que lo he expedido yo. ¿Por qué? Porque el tipo ha huido,
respondió la mujer, y quiero saber qué va a hacer usted al respecto. Relatos de amor. R174. Una princesa árabe se había empeñado en casarse con uno de sus esclavos. Todos los esfuerzos del rey por disuadirla de su propósito resultaban inútiles, y ninguno de sus consejeros era capaz de darle una solución. Al fin, se presentó en la corte un sabio y anciano médico que, al enterarse del apuro del rey, le dijo: «Su Majestad está mal aconsejada, porque, si prohíbe casarse a la princesa, lo que ocurrirá es que ella se enojará con su Majestad y se sentirá aún más atraída por el esclavo». «Entonces dime lo que debo hacer», gritó el rey. Y el médico sugirió un plan de acción. El rey se sentía un tanto escéptico acerca del plan, pero decidió intentarlo. Mandó que llevaran a la joven a su presencia y le dijo: «Voy a someter a una prueba tu amor por ese hombre, vas a ser encerrada con él durante 30 días y 30 noches en una celda. Si al final sigues queriendo casarte con él, tendrás mi consentimiento». La princesa, loca de alegría, le dio un abrazo a su padre y aceptó encantada someterse a la prueba. Todo marchó perfectamente durante unos días, pero no tardó en presentarse el aburrimiento. Antes de que pasara una semana, ya estaba la princesa suspirando por otro tipo de compañía y la exasperaba todo cuanto dijera o hiciera su amante. Al cabo de 2 semanas estaba tan harta de aquel hombre que se puso a chillar y a aporrear la puerta de la celda. Cuando, al fin, consiguió salir, se echó en brazos de su padre, agradecida de que la hubiera librado de aquel hombre al que había llegado a aborrecer. La separación facilita en común. Cuando no hay distancia, no es posible establecer relación. R175. Una maestra observó que uno de los niños de su clase estaba extrañamente triste y pensativo. «¿Qué es lo que te preocupa?», le preguntó. «Mis padres», contestó él. «Papá se pasa el día trabajando para que yo pueda vestirme, alimentarme y venir a la mejor escuela de la ciudad. Además, hace horas extra para poder enviarme algún día a la universidad. Y mamá se pasa el día cocinando, lavando, planchando y haciendo compras para que yo no tenga por qué preocuparme. Entonces, ¿por qué estás preocupado?». «Porque tengo miedo de que traten de escaparse». R176. Una maestra dijo a sus pequeños alumnos que iba a escribir los nombres de todos ellos en la pizarra y que, detrás de cada nombre, quería poner aquello por lo que cada niño sintiera más agradecimiento. Uno de los niños estaba cavilando intensamente cuando la maestra escribió su nombre en la pizarra. Y al preguntarle lo que debía poner a continuación, él, finalmente, dijo: «Madre». Y eso fue lo que escribió la maestra. Pero, cuando estaba empezando a escribir el siguiente nombre, el niño se puso a agitar frenéticamente su mano. «¿Sí?», dijo la maestra. «Por favor, borre madre», dijo el niño, «y escriba perro». «¿Por qué no?». R177. Un hombre le ofreció a su hija de 12 años una propina si cortaba el césped del jardín. La muchacha puso manos a la obra con todo entusiasmo, y al anochecer había quedado perfectamente cortado todo el césped, a excepción de una de las esquinas del mismo. Cuando el padre le dijo que no podía darle la propina convenida, porque no había cortado todo el césped, ella le replicó que no le importaba, pero que no cortaría aquel trozo de césped. Intrigado por conocer el motivo, el padre se acercó a examinar el lugar en cuestión y vio que, justamente en el centro de la zona que había quedado sin cortar, había un enorme sapo. La muchacha había sentido demasiada compasión como para atropellarlo con el cortacésped. Donde hay amor hay desorden. El orden perfecto haría del mundo un cementerio. R178. El orador había reunido a un cierto número de personas en una esquina callejera. «La revolución se acerca», decía, «y todo el mundo irá en grandes automóviles. La revolución se acerca, y todo el mundo tendrá teléfono en su cocina. La revolución se acerca, y todo el mundo poseerá una tierra que podrá considerar suya». Del público brotó una voz de protesta: «Yo no quiero poseer un gran automóvil, ni un terreno, ni un teléfono en la cocina». «La revolución se acerca», dijo el orador, «y tú harás lo que se te diga. Si deseas un mundo perfecto, olvídate de la gente». R179. Un día, Abraham invitó a un mendigo a comer en su tienda. Cuando Abraham estaba dando gracias, el otro empezó a maldecir a Dios y a decir que no soportaba oír su santo nombre. Presa de indignación, Abraham echó al blasfemo de su tienda. Aquella noche,
Cuando estaba haciendo sus oraciones, le dijo Dios a Abraham, ese hombre ha blasfemado de mí y me ha injuriado durante 50 años, y sin embargo, yo le he dado de comer todos los días, ¿no podías haberlo soportado tú durante un solo almuerzo? Relatos de amor. R. 180. Se afirmaba en la aldea que una anciana tenía apariciones divinas, y el cura quería pruebas de la autenticidad de las mismas. La próxima vez que Dios se te aparezca, le dijo, pídele que te revele mis pecados, que solo Él conoce. Esa será una prueba suficiente. La mujer regresó un mes más tarde, y el cura le preguntó si se le había vuelto a aparecer Dios. Y al responder ella que sí, le dijo, ¿y le pediste lo que te ordené? Sí. Lo hice. ¿Y qué te dijo él? Me dijo, dile al cura que he olvidado sus pecados, será posible que todas las cosas horribles que has hecho hayan sido olvidadas por todos. ¿Menos por ti? R. 181. En cierta ocasión, se hallaban reunidos en Escete algunos de los ancianos, entre ellos el abad Juan el Enano. Mientras estaban cenando, un ancianísimo sacerdote se levantó e intentó servirles. Pero nadie, a excepción de Juan el Enano, quiso aceptar de él ni siquiera un vaso de agua. A los otros les extrañó bastante la actitud de Juan, y más tarde le dijeron, ¿cómo es que te has considerado digno de aceptar ser servido por ese santo varón? Y él respondió, bueno, veréis, cuando yo ofrezco a la gente un trago de agua, me siento dichoso si aceptan, ¿acaso me consideráis capaz de entristecer a ese anciano privándole del gozo de darme algo? R. 182. Cuando una joven de 18 años gastó todos sus ahorros en comprar un regalo para su madre, ésta se sintió agradecidísima y verdaderamente feliz, porque una madre y ama de casa suele tener mucho trabajo y no es frecuente que se lo reconozcan. La joven parecía haber comprendido esto, porque le dijo a su madre, esto es porque te matas a trabajar, madre, y nadie lo aprecia. Y la madre le dijo, también tu padre se mata a trabajar. Sí, replicó la joven, pero él no anda pregonándolo a todas horas. R. 183. Un anciano peregrino recorría su camino hacia las montañas del Himalaya en lo más crudo del invierno. De pronto, se puso a llover. Un posadero le preguntó, ¿cómo has conseguido llegar hasta aquí con este tiempo de perros, buen hombre? Y el anciano respondió alegremente, mi corazón llegó primero y al resto de mí le ha sido fácil seguirle. R. 184. Jeremías estaba enamorado de una mujer altísima, y todas las noches, al regresar del trabajo a su casa, suspiraba por poder besarla, pero era demasiado tímido para pedírselo. Una noche, sin embargo, se armó de valor y le dijo, ¿querrías darme un beso? Ella mostró su conformidad, pero, como Jeremías era extraordinariamente bajo de estatura, se pusieron a buscar algo sobre lo que pudiera subirse. Al fin, encontraron en una herrería abandonada un yunque sobre el que Jeremías alcanzó la altura deseada. Tras caminar durante cerca de 1 kilómetro, Jeremías le dijo a la mujer, ¿podrías darme otro beso, querida? No, respondió la mujer. Ya te he dado uno, y es suficiente por hoy. Y Jeremías dijo, entonces, ¿por qué no me has impedido cargar con este maldito yunque? El amor soporta la carga sin sentir su peso. R. 185. Un califa de Bagdad llamado Al-Memun poseía un hermoso caballo árabe del que estaba encaprichado el jefe de una tribu, llamado Uume, que le ofreció un gran número de camellos a cambio, pero Al-Memun no quería desprenderse del animal. Aquello encolerizó a Uume de tal manera que decidió hacerse con el caballo fraudulentamente. Sabiendo que Al-Memun solía pasear con su caballo por un determinado camino, Uume se tendió junto a dicho camino disfrazado de mendigo y simulando estar muy enfermo. Y como Al-Memun era un hombre de buenos sentimientos, al ver al mendigo sintió lástima de él, desmontó y se ofreció a llevarlo a un hospital. Por desgracia, se lamentó el mendigo, llevo días sin comer y no tengo fuerzas para levantarme. Entonces, Al-Memun lo alzó del suelo con mucho cuidado y lo montó en su caballo, con la idea de montar él a continuación. Pero, en cuanto el falso mendigo se vio sobre la silla, salió huyendo al galope, con Al-Memun corriendo detrás de él para alcanzarlo y gritándole que se detuviera. Una vez que Uume se distanció lo suficiente de su perseguidor, se detuvo y comenzó a hacer caracolear al caballo. «Está bien, me has robado el caballo», y gritó Al-Memun. «Ahora solo tengo una cosa que pedirte». «¿De qué se trata?», preguntó Uume también a gritos. «Que no cuentes a nadie cómo te hiciste con el caballo». «¿Y por qué no he de hacerlo?».
Porque quizás un día puede haber un hombre realmente enfermo tendido junto al camino y, si la gente se ha enterado de tu engaño, tal vez pase de largo y no le preste ayuda. R186. Se acercaba la época de las lluvias monzónicas, y un hombre muy anciano estaba cavando hoyos en su jardín. ¿Qué haces?, le preguntó su vecino. Estoy plantando anacardos, respondió el anciano. ¿Esperas llegar a comer anacardos de esos árboles? No, no pienso vivir tanto. Pero otros lo harán. Se me ocurrió el otro día que toda mi vida he disfrutado comiendo anacardos plantados por otras personas, y esta es mi manera de demostrarles mi gratitud. Relatos de amor. R187. Preguntó un gurú a sus discípulos si sabrían decir cuándo acababa la noche y empezaba el día. Uno de ellos dijo, cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo. No, dijo el gurú. Cuando miras un árbol a distancia y puedes distinguir si es un mango o un anacardo. Tampoco, dijo el gurú. Está bien, dijeron los discípulos, dinos cuándo es. Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano, cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, aún es de noche. R188. Se encontró un amigo con el famoso ensayista Charles Lamb y le dijo, quisiera presentarte a don fulano de tal. No, muchas gracias, respondió Lamb. No me gusta ese hombre. Pero si no lo conoces. Ya lo sé. Por eso no me gusta, dijo Lamb. Tratándose de personas, yo conozco lo que me gusta. ¿Quieres decir que te gusta lo que conoces? R189. Le intrigaba a la congregación el que su rabino desapareciera todas las semanas la víspera del sábado. Sospechando que se encontraba en secreto con el Todopoderoso, encargaron a uno de sus miembros que le siguiera. Y el espía comprobó que el rabino se disfrazaba de campesino y atendía a una mujer pagana paralítica, limpiando su cabaña y preparando para ella la comida del sábado. Cuando el espía regresó, la congregación le preguntó, ¿a dónde ha ido el rabino? ¿Le has visto ascender al cielo? No, respondió el otro, ha subido aún más arriba. R190. Cuando el conde de Mountbatten, el último virrey de la India, anunció que su sobrino, el príncipe Felipe, iba a casarse con la princesa Elizabeth, el Mahatma Gandhi le dijo, me encanta saber que su sobrino va a casarse con la futura reina, y me gustaría hacerle un regalo de bodas, pero, ¿qué puedo regalarle? Si no tengo nada. Tiene usted su rueca, le dijo el virrey. ¿Podría usted hilar y tejer algo para ellos? Y Gandhi les hizo un mantel que Mountbatten envió a la princesa Elizabeth con esta nota, guardad esto con las joyas de la corona. Porque había sido tejido por un hombre que había dicho, los ingleses deberían marcharse como amigos. R191. Había un viejo sufí que se ganaba la vida vendiendo toda clase de baratijas. Parecía como si aquel hombre no tuviera entendimiento, porque la gente le pagaba muchas veces con monedas falsas que él aceptaba sin ninguna protesta, y otras veces afirmaban haberle pagado, cuando en realidad no lo habían hecho, y él aceptaba su palabra. Cuando le llegó la hora de morir, alzó sus ojos al cielo y dijo, oh, Alá. He aceptado de la gente muchas monedas falsas, pero ni una sola vez he juzgado a ninguna de esas personas en mi corazón, sino que daba por supuesto que no sabían lo que hacían. Yo también soy una falsa moneda. No me juzgues, por favor. Y se oyó una voz que decía, ¿cómo es posible juzgar a alguien que no ha juzgado a los demás? Muchos pueden actuar amorosamente. Pero es rara la persona que piensa amorosamente. Relatos de amor. R192. La familia se había reunido para cenar, y el hijo mayor anunció que iba a casarse con la vecina de enfrente. Pero si su familia no le dejó una perra, objetó el padre. Ni ella ha sido capaz de ahorrar un céntimo, añadió la madre. Y no sabe una palabra de fútbol, dijo el hermano pequeño. Jamás he visto a una chica tan cursi, dijo la hermana. No sabe más que leer novelas, dijo el tío. No tiene gusto para vestir, dijo la tía. Se lo gasta todo en maquillaje, dijo la abuela. Todo eso es verdad, dijo el muchacho. Pero tiene una enorme ventaja sobre todos nosotros. ¿Cuál? Exclamaron todos. Que no tiene familia.
R193. Abad Anastasio tenía un libro de finísimo pergamino que valía 20 monedas y que contenía el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una vez fue a visitarle cierto monje que, al ver el libro, se encaprichó de él y se lo llevó. De modo que aquel día, cuando Anastasio fue a leer su libro, descubrió que había desaparecido, y al instante supo que el monje lo había robado. Pero no le denunció, por temor a que, al pecado de hurto, pudiera añadir el de perjurio. El monje se había ido a la ciudad y quiso vender el libro, por el que pedía 18 monedas. El posible comprador le dijo: «Déjame el libro para que pueda averiguar si vale tanto dinero». Entonces fue a ver al santo Anastasio y le dijo: «Padre, mire este libro y dígame si cree usted que vale 18 monedas». Y Anastasio le dijo: «Sí, es un libro precioso, y por 18 monedas es una ganga». El otro volvió a donde estaba el monje y le dijo: «Aquí tienes tu dinero. He enseñado el libro al padre Anastasio y me ha dicho que si vale las 18 monedas». El monje estaba anonadado. ¿Fue eso todo lo que dijo? ¿No dijo nada más? No, no dijo una sola palabra más. Bueno, verás. He cambiado de opinión. Y ahora ya no quiero vender el libro. Entonces regresó a donde Anastasio, y con lágrimas en los ojos, le suplicó que volviera a quedarse con el libro. Pero Anastasio le dijo con toda paz: «No, hermano, quédate con él. Es un regalo que quiero hacerte». Sin embargo, el monje dijo: «Si no lo recuperas, jamás tendré paz». Y desde entonces, el monje se quedó con Anastasio para el resto de sus días. R194. Hitoku era un excelente poeta que había decidido estudiar Zen, para lo cual concertó una cita con el maestro Ekkei en Kioto. Acudió ilusionadísimo al maestro, pero en el momento en que se presentó ante éste recibió una bofetada que le dejó perplejo y humillado, pues jamás se había atrevido nadie a golpearle. Pero, como el Zen prohíbe decir ni hacer nada si no lo ordena el maestro, salió de allí en silencio e, indignadísimo, se fue a ver a Dokuon, el discípulo, le contó lo sucedido y le dijo que pensaba desafiar en duelo al maestro. «Pero si el maestro ha querido ser amable contigo», le dijo Dokuon, «métete de lleno en la práctica del Sasen y lo comprobarás por ti mismo». Y eso fue exactamente lo que hizo Hitoku, ejercitándose durante 3 días y 3 noches con tal intensidad que alcanzó una iluminación estática muy superior a todo cuanto podría haber imaginado. Y Ekkei le hizo saber su satisfacción por el Satori obtenido. Hitoku volvió a visitar a Dokuon, le agradeció su consejo y le dijo: «Si no hubiera sido por tu buen juicio, jamás habría tenido yo esta transformadora experiencia. Y por lo que se refiere al maestro, ahora veo que su bofetada no fue lo bastante fuerte». R195. Muso, uno de los más ilustres maestros de su tiempo, viajaba en compañía de un discípulo. Llegaron a un río y embarcaron en un ferry. Cuando éste estaba a punto de desatracar, llegó corriendo un samurái borracho y saltó dentro de la sobrecargada embarcación, que a punto estuvo de zozobrar. Luego empezó a tambalearse violentamente, poniendo en peligro la estabilidad del frágil navío, por lo que el barquero le suplicó que se estuviera quieto. «No hay derecho a que nos tengan aquí como sardinas en canasta», protestó estridentemente el samurái. De pronto, vio a Muso y gritó: «Mira quién está ahí. Vamos a arrojar por la borda a ese santón». «Ten paciencia, por favor», dijo Muso. «No tardaremos en llegar al otro lado». «¿Cómo dices, que tenga yo paciencia?», gritó el samurái fuera de sí. «¿Qué te parece, si no saltas antes de 1 minuto, yo mismo te echaré por la borda?» La sensación de calma que reflejaba el rostro del maestro ante aquella amenaza enfureció de tal manera al samurái que se acercó a Muso y le arreó un par de bofetones en la cara, haciéndole sangrar. El discípulo, que era un hombre corpulento, ya no aguantó más y le dijo a su maestro: «Después de lo que ha hecho, ya no merece vivir». «¿Por qué alterarse tanto por una tontería?», dijo Muso con una sonrisa. «Es en ocasiones como esta cuando se pone a prueba nuestro adiestramiento. Debes recordar que la paciencia es algo más que una palabra». Y a continuación compuso este poema: «El que golpea y el golpeado son simples actores de un drama tan efímero como un sueño».